Como bien saben, los números complejos son, en este caso, son expresiones donde hay un número real sumado o restado con un número imaginario. En este caso tienen la forma un número más otro por i, donde a y b son números reales. Entonces, en general, los números complejos, no sé por qué, pero los matemáticos en general utilizan la letra z, a diferencia de los anteriores, donde usamos x, para referirse a los números complejos. Entonces, tienen dos formas de representarse, como una suma de dos números o como un par ordenado. El primer número, el que no tiene i, es la parte real, y el número que está acompañado de la i es la parte imaginaria. Se pueden escribir como una suma o como un par ordenado. Voy a ir bastante rápido porque esto no es necesario. O sea, no es tan... es importante que lo sepan, pero tampoco requiere una carga cognitiva muy alta. Entonces los números complejos conjugados son una especie del contrario. Si uno está con suma, el conjugado va a estar con resta. Si tenemos a más bi, el conjugado va a ser a menos bi. Si tengo 4 menos 3i, el conjugado va a ser 4 más 3i. Solo cambia el signo del medio. El módulo de un complejo, si lo entendemos como un par ordenado, se representa como un punto en el plano. Y ese punto, a ver, no, mejor no. Y ese punto tiene una distancia al origen que es el 0, 0. Entonces el módulo es la distancia entre el 0, 0 y el punto. Y se calcula por Pitágoras. La suma, como les habló la profe Luisa la semana pasada, es bastante sencilla. Lo real con lo real, lo imaginario con lo imaginario. El PPT no está muy vistoso aquí. Pero en fin, no lo vamos a necesitar el día de hoy. Ahí tenemos ejemplos en los cuales se suman las partes reales. Por ejemplo, el Z1 más Z2 se suma el 2 y el 5 y nos da 7. Y sumamos el 3i. Tengo 3i, me quitan 2i, me queda una i. Y listo. Eso no amerita mayor complicación. Para la multiplicación, y aquí sí que tengo que retomar, vamos a necesitar una herramienta matemática que es importantísima, que lo vi en las primeras clases que tuvimos, que se llama la ley de transitividad. Un número transita en otros números. En este caso, la profesora Luisa y el profesor César me dijeron que ustedes trabajaron harto con esto, que son binomios, que son los paréntesis que estamos en este caso multiplicando. Voy a ir más lento. Entonces tenemos dos paréntesis y lo que vamos a hacer es multiplicar. Tengo dos binomios. El producto de los binomios es, el primero va a multiplicar a cada uno de los de al lado, es decir, el resultado va a ser A, o el que ocupa el primer lugar, por el primero del segundo paréntesis, A por C, más el mismo A, ahora por el otro, por D. Y ahora empiezo con este, B por C, más B por D. Y así se multiplican los números complejos como si fueran pares de reales normales. Ya vamos a ver ejemplos. Y otra cosa que tienen que saber es qué ocurre cuando a un número lo multiplicamos por su conjugado. El conjugado, recuerden que solo cambia el signo del medio. Entonces, este caso es bastante sencillo. Y es llegar y multiplicar A con A, B con B. Y se restan. Tiene una explicación más detallada, pero en este caso no necesitamos tanta teoría matemática, sino simplemente seguir unos modelos matemáticos, que lo voy a ir explicando a medida que lo necesitemos. Entonces, la multiplicación se resuelve por la transitividad que ya hemos visto con anterioridad. Ahí está el ejemplo, sí. El único caso, en este caso, la única diferencia con los complejos es que no aparece el susodicho i. Porque para ser complejo, ahí tenemos. Cuando agregamos el complejo, la parte compleja, en lo que destaca este número para ser representado como un complejo, es que se agrega la i cuadrada. Pero como bien sabemos, la i cuadrada es menos 1. Al multiplicar menos con menos, nos da más. Eso lo vamos a ver en la división. ¿Ya? Sí, la multiplicación la vieron con la profe Luisa, así que hoy día nos toca, ahí está hay un ejemplo de transitividad.
en el cual después se reúnen los términos semejantes. Es decir, estamos multiplicando, por ejemplo, a ver si es que se ve el mouse. Tenemos 2 más 3i multiplicado por 5 menos 2i, entonces multiplico el 2 con el 5 y el 2 con el menos 2i, y nos da eso. Después, el 3i multiplica cada uno, 3i por 5 y 3i por menos 2i, y nos va a dar un resultado. Siempre va a aparecer aquí el i cuadrado, que el único efecto que tiene es cambiar el signo, como expliqué aquí en la pizarra. Ahora sí, voy a ir con más calma a lo siguiente, que es lo que nos convoca. Entonces, la división de números complejos, aquí tenemos que usar un recurso que les acabo de mencionar, pero ahora lo vamos a ver en detalle. Ya. Entonces, los números complejos, recuerden que se pueden representar como una suma de cosas o como un par ordenado de esas cosas, ¿ya? Tenemos la forma binomial, que es a más bi, o la forma cartesiana a, b. Esto representa un punto y esto representa un número. Son como en el idioma de los números y en el idioma de la geometría. Al dividir estos dos números, entonces va a ocurrir esto. Pero nosotros cuando hacemos divisiones, tenemos fracciones con sumas, no tenemos un recurso directo para decir, ah, ya esto se reemplaza aquí, se reemplaza acá. No. Solamente cuando se multiplican fracciones podemos hacer las simplificaciones que todos conocemos, que es el tachar. Pero en este caso no se puede, no. Si usted lo, no sé, pues, simplifica el A con el B, en el ejemplo que sea posible, no, caca, no se puede. Entonces, el recurso matemático para poder resolver esto está aquí, en el binomio conjugado. ¿Pero de cuál? De este. Muchas veces las fracciones, esto es importante que lo sepan, las fracciones son divisiones. Las divisiones se interpretan como reparticiones. 8 dividido en 4 significa que tengo 8 personas, las voy a distribuir en 4 grupos. Es una repartición equitativa. Uno puede repartir con números naturales, pero no puede repartir, por ejemplo, un pedazo de torta lo voy a repartir en menos 6 personas. No tiene sentido. Tampoco tiene sentido repartir una torta en 2,4 personas. Tampoco tiene sentido repartir en raíz de 6 personas. Eso no existe. Las personas son naturales, son números naturales. Y ese tipo de situación que es concreta, perdón, que todavía estoy en la pubertad. Ese tipo de situación que es concreta va a tener eco en la abstracción de lo que es la matemática. Y en este caso significa que en el divisor, en el numerito de abajo, perdón, en el denominador, no pueden haber números que no sean naturales. Entonces, ¿de qué manera esta cosa rara que es un complejo se puede volver natural? Es mediante el uso de binomios conjugados. Esta parte es teórica, es un poco latera, pero vamos a tratar de hacerlo lo más simple posible. Entonces vamos a multiplicar por un número que se llama el neutro conveniente. Y que en este caso es el de abajo conjugado. En vez de suma, una resta. ¿Y qué es lo que tenemos que resolver? La multiplicación. A va a multiplicar a cada uno de ellos. Entonces, A por C menos A por BI más BI por C, banco BCI, menos, más con menos menos, BI por DI. Y aquí nos queda algo raro. B por D, I por I cuadrado. Entonces, como habíamos dicho allá, el i cuadrado vale menos 1. Y cuando estamos multiplicando, ese menos va a afectar al signo y lo va a transformar en positivo. Por lo tanto, ahí nos queda solamente eso. Dos números sin i y dos números con i. Y ahora, esta parte, cuando tenemos un binomio conjugado, uno puede hacer esta distribución, pero van a haber términos que se van a cancelar. Por ejemplo, menos 4 más 4, y eso da 0. Entonces, se reduce esta multiplicación a c con c, más por menos menos, di por di, nos queda d cuadrado, y cuadrado. De nuevo, y cuadrado vale menos 1, nos va a afectar al signo y lo va a dejar positivo. Y ese es el gran aporte del i.
Entonces, como aquí abajo ya no nos quedó una i, el número de abajo pasa a ser natural. Y, y esta es la fórmula para poder resolver una división de complejos. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Dados dos complejos, identifique cuál ocupa el lugar de A, cuál ocupa el lugar de B, cuál ocupa el lugar de C y cuál ocupa el lugar de D. Esto lo vamos a aplicar a continuación. Entonces, para dividir complejos se puede seguir esta fórmula o se puede construir la división. Yo personalmente prefiero la construcción, ya que a ustedes no les sirve tanto la fórmula por su matiz humanista. O académico, no humanista mejor. Ya, entonces vamos a partir con un ejemplo, lo voy a escribir con colores. Tengamos como Z1 al número 2 más 3i. Y como Z2 al número 6 más 5i. Si usted quiere usar fórmula, entonces podría partir al tiro identificando. ¿Cuánto vale A? En este caso, A y B se refieren al primer complejo, en este caso aquí. Entonces, A vale 2, porque es la parte real del primero, o la parte sin i, y B va a valer 3. C y D se refieren al segundo complejo, que es el de abajo, que está aquí en azul. Entonces, la parte C va a valer 6 y el D va a valer 5. Y usted puede llegar y aplicar la fórmula. ¿Ya? Entonces nos quedaría Z1 dividido en Z2 sería igual a A vale 2 y lo multiplico por el valor de C, que es 6, menos el valor de A por el valor de D y le acompaño con la I. Después, el valor de B por el valor de C acompañado de una I, más el valor de B por el valor de D. Sería en este caso 3 por 5. Y todo eso dividido en el cuadrado de C más el cuadrado de D. Entonces, esto nos queda 2 por 6, 12. 2 por 5, 10. Como está negativo, nos queda menos 10i. 3 por 6, 18, acompañado de la i. Y 3 por 5, 15. Todo eso dividido en el cuadrado de 6, que es 6 por 6, 36, más 5 por 5, que es 25. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer aquí? Juntar los que no tienen i. 12 y 15 nos da 27. Estos se llaman términos semejantes. Y los que tienen i. Tengo 18i, me quitan 10, me quedan 8i. Y todo eso dividido en 56, 64. No, 61. 56, 61. Y el rebate es simplemente, tengo un número dividiendo la suma, también va a dividir a cada uno, es decir, lo separo. 27 partido de 61 más 8 partido de 61 y eso es todo. Si lo quieren hacer por fórmula. Entonces, seguimos este modelo, este molde, y vamos aplicando cada ingrediente al molde. Aquí tenemos los ingredientes. Entonces aquí una pizca de A, lo multiplico por la C, una pizca de bla, bla, bla. Eso es un ejemplo rapidito de división con complejos. Voy a hacer otro ejemplo, pero lo voy a ir construyendo, que es la manera que yo prefiero.